¿Cómo te va, Hernán? Nora Anchar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Nora. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? No se te ¿Cómo te va? escucha. Ahí está, ahora acércate un poquito porque no se te escuchaba. Ahora sí. Ahí Ahora me sí. gustó, ahí me gustó. Bueno, con vos queríamos charlar, queríamos darnos el tiempo de reflexionar y de conversar. Estuvimos hablando con distintos protagonistas de nuestro quehacer. Estuvimos hablando con un sindicalista, por ejemplo, haciendo memoria de qué era para él el 9 de julio, el concepto patria, qué significa la patria es el otro, si esa otra edad sigue existiendo o no, una serie de circunstancias, y mi editorial tuvo que ver con el vacío y el supuesto vaciamiento ideológico de un desfile que en otros momentos tuvieron otros contrapesos. La opinión del CECIM al respecto de los excombatientes de La Plata que no van a desfilar, que lo rechazan al desfile. En este conglomerado de cosas, ¿me ayudás a que nos ubiquemos? ¿Cuál es la real importancia del 9 de julio, teniendo en cuenta que somos un país que supuestamente se declaró independiente o algo así el 25 de mayo de 1810 y tardó 6 años en declarar la independencia real? Así es. Por lo pronto, lo primero que aclaro es que no soy historiador, sí soy doctor en letras. Perdón. Tengo una maestría en comunicación y soy simplemente un profe de literatura, pero soy un aficionado de la historia y bueno, he dado porque clases de historia me dijeron en la UNDAB. Claro, das clases de historia en la UNDAB, sí. exactamente. Bueno, he dado. Vamos. Y por lo pronto, lo que me sugiere este 9 de julio, y más que nada me invitabas a también relacionarlo con este pacto que propone el presidente de la Nación, me sugerías contraponer aquel 9 de julio histórico con este 9 de julio devaluado, me lo planteabas en esos términos. Sí. Me parece que, por lo pronto, lo primero que me interesa es que, diría que, si bien es devaluado por quienes van a participar, realmente invitar a De Loredo, Yarlor, a Juez, hablan de un declive de la política argentina, aquellos que hemos conocido, o que nos importa la historia, o que hemos conocido otra etapa épica y más con políticos más importantes que estos, nos da un poco de vergüenza, pero yo no desdeñaría tanto el planteo de Milei, más que nada. ¿Por qué? Porque Milei, por lo menos, es un presidente que propone, hay un retorno a la historia, porque si uno lo compara con el macrismo, Milei es un paso adelante para... ¿Vos crees? Releer el pasado. ¿Vos crees? ¿A qué me refiero? Sí, sinceramente. ¿Pero a Villarruel te parece un paso adelante? Un paso adelante en términos de disputa por lectura de la historia. Uh-huh. Nosotros venimos de una derecha horondamente iletrada, profundamente antisarmientina, muchachones que salían de sus countries y venían a las distintas carteras del Estado a proponer una visión light y distinta de la política, a rejuvenecerla, a refrescarla y a limpiar de podredumbre, según lo planteaban ellos. Los he estudiado, he escrito un panfleto que se llamó Cambiemos o la banalidad del bien. Y así que los conozco a esos muchachos, y por eso planteo que es un paso adelante Milei, por lo menos en una discusión histórico-política. Milei es un tipo que cita a Alberdi, después veremos cómo, y podemos charlarlo, conversarlo, pensar juntos. Propone este pacto, propone en fecha patria. Es alguien en cuya fórmula, que ha sido ganadora en las últimas elecciones, está compuesta por Villarruel, y Villarruel es una negacionista confesa, por lo tanto tiene una lectura de la historia muy fuerte. Insisto, a diferencia del macrismo, el macrismo no tenía discurso de derechos humanos, lo único que decía era es un curro. Entonces, acá hay una lectura fuerte de la historia. En ese sentido, sí. Incluso coincido. La semana pasada, ya te dejo, la semana pasada hizo tuvo un discurso muy importante
en la provincia de Sarmiento, nada más ni nada menos, en San Juan, presentando un plan nacional de alfabetización y citando a Sarmiento. Así que por lo tanto ellos reponen la historia, a diferencia de otros muchachos que lo que ponían eran animalitos en los billetes, deshistorizaban profundamente. Así que en ese sentido a mí me interpela este tipo de derecha antipolítica, por otro lado, y absolutamente mesiánica, pero al mismo tiempo tiene una lectura de la historia, y por lo menos con estos tipos puedo discutir historia. Insisto, con los que se fueron, no podíamos ni siquiera empezar a discutir historia, porque eran horrendamente iletrados. ¿Estás hablando del macrismo o estás hablando del kirchnerismo también? Del macrismo. Está muy bien tu intervención, claro, punzante. Porque hay 4 añitos en el medio, y que no, entre el macrismo y el mileísmo hay 4 años en el medio, si bien fueron de pandemia y no sé qué, pero bueno, nada, de una lectura que era residual, si querés, en términos de interpretación histórica y de lectura y de ejercicio intelectual, digamos, de la lectura de nuestro país. Esos 4 años fueron rarísimos porque eran como un coletazo final de aquello que se vivió en el Bicentenario del 2010, por ejemplo, para poner un ejemplo como fuerte, contundente, con la gente en la calle, con la bandera, con Paca Paca, con Juana Zurduy. Excelente. Y cha. Todo lo demás, después efectivamente viene el macrismo, y después efectivamente viene una situación light y residual, que es como una lectura lavada de aquello que se pretendió ejercer en el otro momento, ¿no? Sí, pero me parece muy atinada tu intervención, claro. Porque, no te olvides que estos 4 años que pasaron fueron también deshistorizantes, absolutamente light. Claro. Así que me parece muy, muy inteligente tu apreciación. Y deshistorizantes en el sentido de... A ver, porque yo primero, cuando te pregunté, ¿te parece? Yo no, en mi ley, yo no reconozco que me interpele el intelecto en lo que tiene que ver con la historia y no esto. Dije eso. No, yo digo yo digo lo que me pasa a mí, lo digo que lo que me pasa a mí. Sí. El proceso de este momento exige un esfuerzo muy grande de tratar de entender, porque la verdad, es cierto que no la vimos venir, y es cierto que tampoco sabemos qué hacer después. Entonces, un 9 de julio signado por un desfile militar en donde las figuras son tan complejas, las que aparecen, figuras cuestionadas, con cargos, con temas de derechos humanos sobre sus espaldas muy impresionantes, torturas en Malvinas, etcétera, etcétera. Digo, en este contexto, ¿a qué sociedad le está hablando con ese desfile? Pero eso no sería muy contradictorio, porque como te decía recién, la vicepresidenta es alguien que niega lo ocurrido, niega el terrorismo de Estado. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, con la teoría de los 2 demonios. Estamos de acuerdo. Yo lo que hablaba era de Milei, porque ¿cómo? A Milei al Milei lo veo falto de fibra. A Villarroel no, y creo que Villarroel en ese contexto tiene muy claro lo que quiere y lo que piensa, y efectivamente hay que estar preparado para discutir con ella. Está clarísimo eso. Sí. Insisto. En el caso de Milei, él, vos viste que siempre su lectura política es una lectura yo diría sarmientina en el peor sentido. Él ve barbarie en todo lo que no es anarcoliberalismo. Claro. Y es una visión, insisto, absolutamente mesiánica en su caso, y fundada en una cerrazón muy fuerte. Por eso yo, cuando ganó Milei, lo primero que hice fue empezar a bajar del anaquel algunos libros del liberalismo. Claro. Porque estos tipos nos mandan atrás, antes del nacimiento de nuestra propia nación. O sea, digo estos tipos, los 1000 millonarios a los que él defiende, y a donde nos lleva hacia atrás, hasta la Edad Media, entonces, antes de la modernidad. Bueno, entonces, a mí me interpela, y sí me interpela fuertemente Milei, en términos políticos, porque justamente yo creo que una manera de discutir políticamente con estos tipos y de poder
ganarles algún día es justamente reponer ciertos ideales liberales, pero liberales en términos políticos. Te leo un pasaje de Mariano Moreno, ¿me permitís? Sí, claro, sí, claro. 5 líneas. Leo un pasaje de El decreto de supresión de honores de 1810, de firma del gran Mariano Moreno. Dice: la libertad de los pueblos no consiste en palabras, ni debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos de libertad. Y este cántico maquinal es muy compatible con las cadenas y opresión de los que lo entonan. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Fin de cita. Milei, me obliga no solo a leer a Mariano Moreno, sino también al propio Alberdi, a quien él lee de manera absolutamente sesgada, y solo lee aquel Alberdi librecambista, que se tira claro, sí, lo que le sirve, lee. Eso mismo, ojo, como cualquiera de nosotros. Así que a mí me interesa cuando, nosotros también, cuando yo que soy un profe y que estoy escribiendo un libro sobre educación, cuando leemos a Sarmiento, bueno, pues leemos al Sarmiento que justamente, que odia a los gauchos, pero no leímos una sola página de las cientos de páginas que Sarmiento escribió sobre educación y a la cual le debemos la educación pública, a la cual Milei no quiere volver. Y lo tenemos que obligar a él, justamente, a ser liberal. Si quiere ser liberal, hay que reponer la ley 1420. Y la educación tiene que ser bancada por todos los argentinos y las argentinas y por el Estado Nacional, no por cada una de las provincias como pueda, tirándole 2 mangos del gobierno nacional si lo necesita. Eso lo hemos legitimado desde los gobiernos anteriores. Le vamos a contar a la gente que estamos hablando con el profesor y doctor en letras, magíster en comunicación y cultura, crítico de cine y literatura, Héctor Sassi, además de haber escrito artículos en revistas culturales, es autor de Hoteles, Estudio Crítico, Cambiemos o la banalidad del bien, 2019, La invención de la literatura, una historia del cine, 2021, y Perrone, El corsario, que según lo que yo tengo acá está imprenta y seguramente como debe ser antiguo, ya debe haber salido. Sí, ya salió. Y otra vez me dijiste Héctor. Otra vez. Ay, ¿por qué te digo Héctor? Bueno, Hernán. ¿Qué Héctor andará en tu vida? ¿Qué Héctor andará en mi Héctor, Hernán? Yo lo que, vos sabés que vos hablabas 1420 Sarmiento y va de suyo. Cuando nosotros leemos estudiamos la historia en la escuela, después en la facultad, después en el periodismo y demás, Roca, depende de dónde te pares, es el asesino de los indígenas, pero es el señor que hizo la 1420. Roca es el tipo que hizo la conquista del desierto, pero es el tipo que también hablaba de la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, cuando digo que absolutamente cada uno engancha la literatura que tiene ganas de leer y se forma el ícono que quiere, yo me sigo preocupando que 9 de julio hoy mi gente, los que votaron a Milei, los que no lo votaron, los adolescentes que están en las escuelas, los pibes con los que vos tratás cotidianamente, ¿qué 9 de julio los incita a pensar, si es que los incita a pensar, el tema de la independencia? Yo creo que la escuela todavía sigue, por lo menos la escuela primaria, todavía sigue siendo, a pesar de que ha cambiado tanto la cultura y hoy nos gana la pantalla y más con los pibes nativos digitales. Pero yo creo que la escuela sigue imprimiendo ciertos ideales democráticos, cívicos, amor a la patria y revisión de la historia, que me parece que son loables, porque realmente uno por lo menos aprende el lugar donde han crecido sus padres, que es la patria, y el lugar al que pertenece. Y me parece que desde ahí, si es desde ahí, y confiando en lo que se hace, insisto, en la escuela primaria, en términos de lectura de la historia, me parece que ahí tenemos un 9 de julio incluso mejor que el de otros años, porque obviamente en tiempos de dictadura
tenés un sesgo de un nacionalismo muy fuertemente anticomunista y antipopular. Y yo creo que en los últimos años que ha habido cambios de diseños curriculares, en ese distrito en particular, en la lectura de la historia, hay una visión, si bien romantizada desde justamente la visión nacional y popular, me parece que es de lo poco incluso que podría rescatar de la educación en la situación catastrófica en la que se encuentra. Así que yo diría que los pibes, por lo menos los pibes los pibes más, insisto, más de primaria, ya los que justamente mencionaba, los que votaron a Milei, quizás justamente se han deshistorizado de una manera que justamente los ha ganado la pantalla, y justamente por eso quizás terminaron votando como votaron, no porque no sepan, pero sí un poco desencajados de nuestra propia historia, y no importándole, siendo bien hijos de la posmodernidad, no importándole bien el lugar en que nos ubicamos históricamente. Me parece que es bastante contradictorio el escenario, pero porque justamente es un tipo de transición, es una época entre aguas, viste, que ya la modernidad no termina de caer y la posmodernidad se ha sentado. ¿Cuánto hace que pasa eso? Y ha deshistorizado todo. ¿Viste esta historia de este asunto, la frase de la partera de la historia? Sí. y demás, digo, ¿cuánto hace que lo que tiene que nacer no nace y lo que tiene que morir no muere? ¿Cuánto hace ya que nuestro país está? Digo, ¿es Milei en ese sentido un parteaguas contundente como quizás fue en otro momento un tipo como Menem? Yo creo que Milei sí, en ese sentido es una repetición de Menem, justamente como pronunciando ese como apocalipsis y ese escenario de hay algo que está muriendo y que lo tenemos que dar por muerto. Pienso, por ejemplo, en la democracia. Este tipo es un referente de la posdemocracia. Este tipo enviando ese mega ley y mega decreto y haciendo este pacto de mayo, un poco de cotillón. Es realmente un monarca, porque, a ver, en aquel tiempo, en 1816, la discusión era justamente entre monarquía y república. Y ahí lo tenías a Belgrano con ese proyecto de reivindicar la identidad americana, claro. Y San Martín apoyando el proyecto, claro. Proponiendo un rey incaico. Entonces ahí la discusión era monarquía o república. Y este tipo, paradójicamente, sería un nuevo monarca, a diferencia de Menem, porque Menem es un tipo que se valió de los congresos para sacar las leyes. Totalmente. Menem la sacó por el Congreso, o sea, en ese sentido, sí. Realmente yo creo que la diferencia, a comparación de este muchacho. Yo creo que la diferencia fundamental entre son muchísimas, ¿no? Pero hay una que es fundamental y que uno es un animal político y el otro, no voy a cometer el chiste de decir que es simplemente un animal, sino que voy a decir que no es político. O sea, que detesta aquello que dice, o sea, una persona que se autoasume como el topo que viene a destruir desde adentro todo aquello que me molesta, y esto es el Estado, pero al mismo tiempo lo tiene que conducir, realmente, digo, a mí me interpela como ser humano que me creo pensante, a decir, a ver, ese marco de contradicciones, cómo es que se le respeta y cómo es que se le vota a una persona que dice que viene a romper todo, cómo se le votan facultades extraordinarias, ¿no? Bueno, pero para responder mejor lo que me preguntabas hace un minuto, me parece que él justamente es un salto hacia adelante de Menem y es el que viene a poner más en crisis eso que decíamos hace unos minutos, de eso que no termina de morir y lo que no empieza, no nace nunca. Uh-huh. Yo creo que él como Trump, como Bolsonaro, como esos referentes de la política de ultraderecha, algunos que no vienen de la política, algunos que son empresarios, otros amparados por las Fuerzas Armadas, como sea, realmente vienen a poner en crisis
lo que entendíamos por política incluso. Esta política de la antipolítica también es una política justamente de la posmodernidad. Sí, para ser de discutida. Personas que no están atadas a ningún lazo social, a ninguna identidad firme, sea obviamente la del Estado-Nación, pero ni siquiera la de pertenecer, ni que hablar a una familia, a la escuela, ciertas instituciones que eran muy importantes durante décadas y hasta siglos, sí. Bueno, pues están puestas en crisis ahora mismo. Entonces ya no me identifica yo soy afiliado al sindicato de SUTEBA. Bueno, eso nos identifica a un puñado de docentes, pero somos una ínfima minoría de los docentes. Antes el sindicato era un referente identitario. Absolutamente. Realmente en la modernidad era alguien que no solo defendía mis derechos, sino yo me enorgullecía de pertenecer a esa comunidad, a ese colectivo. Bueno, los colectivos están rotos en mil pedazos, salvo los feminismos contemporáneos, no hay utopía comunitaria en pie. No quedó nada, salvo la tecnológica. Vos sabés que a mí esa es la única que quedó en pie. Cuando decís esto, y tengo que ir sí. cerrando porque se me va el programa, sí. Me anoté grande en un papel, en una A4 acá, Hernán, para no equivocarme, cuando te despida. A lo mejor, Hernán, Sassi, en algún momento podés venir acá al piso y charlamos todo de la segunda hora con tranquilidad, porque me parece sumamente interesante y picante, me parece, la forma que tenés de mirar la historia, y hablamos de los bichos malditos de nuestro lugar, ¿no? Hablamos de Roca, hablamos de Alberdi, pero también hablamos de Moreno y la fijación solamente en el Moreno, que lo tiran en alta mar y no toda la otra construcción, en el Belgrano, que era más periodista, abogado y todo lo demás que militar. Nada, me parece que... me interesa, te tomo la palabra. Sí, me encantaría. Cierro, por lo menos mi intervención con una cosita. El Pacto de Mayo tiene unos puntos, y no hay uno que a mí fundamentalmente me importa como docente, que es el de educación. Se plantean como varios puntos como políticas de Estado, y yo creo que la política de Estado, una de las políticas de Estado más importantes, debe ser la educación. Debe trascender los partidos, las ideologías, o sea, y realmente si hay una Argentina posible que resurja de lo que quede después de Milei, debemos estar de acuerdo en que apostar la educación debe ser una política de Estado. Absolutamente, tenemos que apostar a la educación. Te paso dos noticias. Una es que el famoso Pacto de Mayo se va a firmar hoy a las 12 de la noche, como para iniciar una era, dice es a las 12 de la noche, con un frío terrible en Tucumán, van a estar ahí firmando el Pacto de Mayo, que se hace en julio. Y además no va a estar presente Victoria Villarruel, porque dice que está con gripe, así que tampoco sabemos si mañana va a estar. Así que datitos de último momento, en donde la impronta de quien tiene una mirada histórica compleja y a mi juicio negativa, pero la tiene, no va a estar presente en el cotillón. Muchísimas gracias, Hernán Sassi, profesor, y un montón de cosas más que lo vamos a traer en unos días acá al piso para poder conversar tranquilos de todas estas cosas y ustedes le acerquen sus preguntas. Muchísimas gracias.